Bienvenidos de nuevo a este espacio donde nos adentramos en las historias que nos cautivan. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a remover muchas fibras, algo que me tiene a mí, y sé que a muchos de ustedes también, con la intriga a flor de piel. Vamos a desgranar esa mirada, esa observación, ese secreto que se esconde detrás de las cámaras, justo cuando Kerem no puede resistirse a Ande en el escenario. Sí, lo han leído bien. Vamos a hablar de esa chispa, de esa conexión, de todo lo que puede significar ese instante tan íntimo y a la vez público. Antes de sumergirnos de lleno en este análisis, les pido encarecidamente, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Apoyar este contenido nos permite seguir trayéndoles las mejores historias y los análisis más profundos. Hagan clic en ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. La escena es clara, o al menos, la imaginamos nítida. Ande deslumbrante en su elemento, brillando en el escenario, absorbiendo los aplausos, la ovación, la admiración de cientos, miles de personas. Y justo ahí, entre las sombras de la producción, alejado del foco principal, se encuentra Kerem. Un espectador más en teoría. Pero no es un espectador cualquiera. Es ese espectador. El que la conoce en un nivel que va más allá de la pantalla, más allá del personaje. El que ha compartido risas, sueños, tal vez alguna que otra lágrima y seguro, muchísimas conversaciones íntimas. Y ahí, en ese preciso instante mientras Ande es el centro de atención, la mirada de Kerem se fija en ella. No es una mirada fugaz, de esas que se pierden en la multitud. Es una mirada persistente, cargada de algo más profundo. Algo que él, en ese momento, no puede o no quiere disimular. Podríamos especular por horas sobre qué es exactamente lo que pasa por la mente de Kerem en ese instante. ¿Es orgullo por verla triunfar, una alegría genuina por el éxito de alguien a quien aprecia? Sin duda, esa es una parte importante. Ver a la persona que te importa alcanzar sus metas, brillar en su máximo esplendor, es una experiencia emocionalmente muy gratificante. Es la satisfacción de ser testigo de su crecimiento, de su talento desplegado en todo su potencial. Imaginen la cantidad de esfuerzo, dedicación y pasión que Ande ha invertido para llegar a ese punto. Kerem, al estar cerca de ella, seguramente ha sido testigo de todo ese proceso, de esas largas horas de ensayo, de la presión, de los momentos de duda y de los triunfos. Por lo tanto, su mirada de admiración y orgullo es completamente comprensible. Pero, ¿es solo eso? La frase clave aquí es: él no se resiste. Esta negación sugiere que hay algo más que una simple admiración profesional o una amistad sólida. No resistirse implica una lucha interna, una batalla contra un impulso, contra un sentimiento que pugna por salir a la luz. ¿Podría ser esa la chispa del amor, del enamoramiento, de una atracción innegable? Es muy probable. Las cámaras captan la superficie, el brillo del escenario, la actuación. Pero lo que ocurre en el corazón, en la mirada, eso a menudo escapa a los filtros de la profesionalidad. Y cuando esa mirada es tan intensa, tan evidente para alguien que observa de cerca, y él mismo no puede evitar ser capturado por ella, entonces estamos ante algo más que amistad. Piensen en la dinámica entre Kerem y Ande. Si han seguido sus trayectorias, si han visto entrevistas, si han leído noticias sobre ellos, es innegable que hay una química palpable. Una complicidad que trasciende la pantalla, que se siente en sus interacciones, en sus sonrisas mutuas, en esa forma de mirarse que a veces parece decir mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Esta observación secreta tras cámaras podría ser la materialización de todos esos indicios, de todas esas sensaciones que flotan en el aire. Es como si en ese momento de máximo esplendor de Ande, Kerem viera no solo a la estrella, sino a la mujer que lo cautiva, a la persona que le importa profundamente. La idea de secreto es fascinante. ¿Por qué secreto? Tal vez porque en ese momento o en ese contexto profesional, las demostraciones públicas de afecto, o incluso de una atracción intensa, podrían ser inapropiadas o malinterpretadas. El mundo del espectáculo tiene sus propias reglas, sus propios códigos. Una relación sentimental, o la posibilidad de una, puede ser un tema delicado, susceptible de generar especulaciones, presiones y distracción. Por lo tanto, Kerem podría estar intentando mantener esa observación bajo control, intentando disimular la profundidad de sus sentimientos, pero al mismo tiempo, la intensidad de lo que siente es tal que su mirada se convierte en un libro abierto.
La resistencia sería entonces ese intento por mantener la compostura, por no dejar que sus emociones lo delaten ante el mundo. Y ahí es donde entra la belleza y la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en un entorno tan expuesto como el del estrellato. Las emociones no siempre se pueden controlar por completo. Un momento de vulnerabilidad, un instante de profunda conexión, puede manifestarse de formas inesperadas. La mirada de Kerem podría ser un reflejo de esa vulnerabilidad, de ese momento en que las barreras se difuminan y lo que realmente siente aflora sin filtros. Es la expresión silenciosa de un afecto que quizás está intentando procesar, o que ya ha asumido, pero que en ese preciso instante se intensifica al ver a Ande en su máxima expresión artística. Otra interpretación posible y que no excluye las anteriores, es la del compañero que admira el talento de su colega. Ande es una actriz talentosa y exitosa. Verla triunfar en el escenario, recibir el reconocimiento del público, es motivo de alegría para cualquiera que la aprecie. Pero la clave está en la intensidad de la mirada y en la mención de que Kerem no se resiste. Esto sugiere que va más allá de una admiración meramente profesional. Es una admiración teñida de algo personal, de un afecto que va más allá de la camaradería laboral. Pensemos en las ocasiones en que hemos visto a Kerem y Ande juntos. La complicidad que transmiten, esa chispa que parece haber entre ellos, ha sido objeto de muchos rumores y especulaciones. Si este vídeo se enfoca en ese momento específico, es porque esa mirada secreta encapsula algo que resuena con esa química que el público percibe. Es como si ese instante validara, de alguna manera, todas esas intuiciones. Es la confirmación silenciosa de que entre ellos hay algo especial, algo que va más allá de una simple amistad o una relación profesional. La expresión tras cámaras es fundamental. Implica un espacio de intimidad, un lugar donde las máscaras a menudo caen. Aunque Ande esté en el escenario para Kerem, que la observa desde backstage, el contexto es diferente. Él la ve en un momento de preparación, de transición, antes o después de subir al escenario, o quizás durante un interludio. En esos momentos, la presión del público puede ser menor, permitiendo que las emociones se manifiesten de forma más auténtica. Es en esos rincones menos iluminados, donde las cámaras no apuntan directamente, donde los verdaderos sentimientos a menudo encuentran su camino. ¿Podría ser que Kerem esté enamorado de Ande? Es una posibilidad que muchos de nosotros, como espectadores, hemos contemplado. Las señales, la química, la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, todo apunta a una conexión profunda. Y si está enamorado, esa mirada en el escenario, mientras ella es el centro de atención, sería un momento de pura emoción contenida. Verla brillar, saber que es una persona talentosa y admirada, mientras él siente ese amor profundo, sería una experiencia agridulce. Por un lado, la felicidad por su éxito, por otro, la tentación de expresar sus sentimientos, de ser parte de ese brillo de una manera más íntima, y la posible frustración de tener que contenerse. La frase "él no se resiste" sugiere un momento de rendición a ese sentimiento. No se trata de una resistencia pasiva, sino de una lucha que finalmente cede ante la fuerza de la emoción. Es como si por un instante el profesionalismo, las convenciones sociales, las posibles repercusiones, todo se desvaneciera ante la abrumadora necesidad de expresar, aunque sea solo con la mirada, lo que siente. Es un acto de honestidad emocional, un momento en el que la verdad de su corazón se manifiesta sin adornos. Consideremos el poder de la mirada en la comunicación humana. Una mirada puede transmitir amor, deseo, admiración, tristeza, alegría, un sinfín de emociones. En este caso, la mirada de Kerem a Ande observándola en el escenario, es una mirada cargada de significado. Si él no se resiste, esa mirada no es casual. Es una ventana a su alma, una revelación de sus sentimientos más profundos. Es el momento en que su admiración se convierte en algo más personal, algo que va más allá de la amistad o la camaradería profesional. Este tipo de momentos son los que hacen que las historias de las celebridades sean tan fascinantes. No se trata solo de sus carreras, de sus películas o sus canciones. Se trata de las personas detrás de los personajes, de sus vidas privadas, de sus emociones. Y cuando esos momentos de vulnerabilidad y afecto se vislumbran, capturan nuestra imaginación y nos hacen sentir una conexión con ellos. La observación secreta de Kerem a Ande en el escenario es precisamente uno de esos momentos. Es un instante efímero, quizás pasado desapercibido para la mayoría,
pero que para aquellos que saben leer entre líneas dice mucho. Podríamos preguntarnos qué piensa Ande en ese momento, si es que se da cuenta de la mirada de Kerem. Tal vez sí, quizás ella también siente esa conexión, esa complicidad. O tal vez está tan inmersa en su actuación que no se percata de nada más. Esa incertidumbre añade otra capa de intriga a la situación. Pero lo que es innega. BLE es la intensidad de la emoción que Kerem está experimentando. Su incapacidad de resistirse a esa mirada es el punto focal, el corazón de esta historia. Este momento nos recuerda que a pesar de la fama, del brillo de las cámaras, todos somos seres humanos con emociones complejas. La atracción, el amor, la admiración, son sentimientos universales que pueden surgir en cualquier circunstancia, incluso en medio de un evento público. Y la forma en que manejamos esos sentimientos, la forma en que los expresamos, o los ocultamos, dice mucho sobre nosotros. En el caso de Kerem, su no resistencia sugiere una honestidad brutal con sus propios sentimientos, una rendición a lo que su corazón le dicta. La belleza de este tipo de análisis es que nos permite explorar las sutilezas de las relaciones humanas y la forma en que se manifiestan, incluso en los escenarios más públicos. No estamos aquí para juzgar, sino para observar, para interpretar, para tratar de comprender las emociones que mueven a estas figuras públicas que tanto admiramos. La mirada de Kerem, esa que él no puede contener, es un recordatorio de que detrás de la persona famosa hay un ser humano con sus propios anhelos y afectos. Para finalizar este recorrido por la intensidad de esa mirada, podemos decir que el vídeo de hoy ha explorado esa fascinante interacción entre Kerem y Ande, centrada en esa observación secreta de él hacia ella mientras ella brilla en el escenario. Hemos analizado las posibles capas de significado, desde el orgullo profesional hasta la posibilidad de un afecto más profundo, y como la frase «él no se resiste» sugiere una lucha interna y una rendición a sus emociones. Hemos reflexionado sobre la importancia de la mirada en la comunicación y cómo, incluso en el ojo público, los sentimientos humanos más íntimos pueden aflorar. Gracias de corazón por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué creen que pasaba por la mente de Kerem en ese instante? ¿Han experimentado ustedes alguna vez un sentimiento tan intenso que no han podido resistir? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que también puedan disfrutar de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otra historia fascinante. Hasta entonces, cuídense mucho.